A ver, Bolivia. Es un país que literalmente está sentado sobre un mar de gas natural. Una riqueza que debería ser una bendición, ¿verdad? Pues aquí viene la gran paradoja. En lugar de traer solo prosperidad, ha sido el combustible de más de un siglo de conflictos, de tensiones y de unos vaivenes políticos brutales. Entonces la gran pregunta que lo sobrevuela todo es esta. ¿Cómo es posible que tanta riqueza, que tanto potencial haya generado tanta inestabilidad? Bueno, pues para entenderlo vamos a hacer un viaje por la historia de Bolivia y a buscar las claves de esta contradicción. Miren, la mejor forma de entender todo este lío es imaginar un péndulo gigante. En un extremo tenemos la soberanía total. El Estado controla todo, la riqueza se queda en el país. En el otro extremo, la apertura total a la inversión extranjera, que vengan empresas de fuera con su dinero y su tecnología. Pues bien, la historia de Bolivia es el viaje constante y a veces muy violento de ese péndulo de un lado a otro. Vale, pues vamos a empezar el viaje. El primer gran movimiento de ese péndulo fue con una fuerza tremenda hacia un lado, el de abrir las puertas de par en par a las empresas extranjeras. A finales del siglo XIX y principios del XX, las leyes eran, un paraíso para los inversores. En 1872, la regalía que pagaban las empresas era de un ridículo 5%. Incluso después de un escándalo enorme con la Standard Oil, la cosa solo subió a un 11%. Pero ojo, el verdadero punto de inflexión, el que lo cambió todo, fue el famoso Código Davenport de 1955. Básicamente fue como entregar las llaves del tesoro a las grandes corporaciones. ¿Y esto en qué se tradujo en la práctica? Pues en algo muy, muy claro. Con ese código Davenport, Bolivia se quedaba con menos del 30% del valor de su propio petróleo. O sea, la inmensa mayoría de la riqueza que salía de su tierra se iba directamente fuera del país. Claro, una situación así no podía durar para siempre. Y como decíamos, el péndulo siempre vuelve. Y el siguiente movimiento fue una reacción en la dirección completamente opuesta, un giro radical para recuperar el control nacional. Y creo que nada resume mejor ese momento que esta frase del general Obando Candía en 1969. Después de años de lo que mucha gente sentía como un auténtico saqueo, la nacionalización de la Gulf Oil fue un golpe sobre la mesa, un acto de reafirmación nacional que de verdad marcó un antes y un después. Miren esta tabla, porque es que el cambio es radical. Fíjense, la propiedad pasó de manos privadas al Estado. La empresa estatal, YPFB, que era un actor secundario, pasó a tener el monopolio. Pero el dato más bestia, sin duda, es el de los ingresos del Estado. Pasó de menos del 30% a entre el 70% y el 85%. Fue un vuelco total, de la noche a la mañana. De hecho, para que se hagan una idea, muchos expertos consideran que este periodo, el de la Ley 10.070, fue el momento de mayor éxito en la historia del gas boliviano, lo que llaman el equilibrio óptimo. ¿Por qué? Porque consiguieron combinar el control nacional y la mayor parte de los beneficios con la capacidad de seguir atrayendo inversión, pero esta vez con sus propias reglas. Pero claro, la historia no acaba aquí. El péndulo, inquieto como siempre, no se detuvo. Y en los años 90, con el boom de las políticas neoliberales en todo el mundo, se fue al otro extremo de una forma salvaje. Bolivia vivió el giro hacia la privatización más radical de toda su historia. Llegamos a 1996 y a la famosa Ley de Capitalización, una ley que, en esencia, hizo justo lo contrario a la nacionalización. Desmanteló por completo el modelo estatal de YPFB y le pasó el control y la propiedad de los pozos más importantes a las grandes empresas transnacionales. El péndulo había vuelto al otro extremo, con más fuerza que nunca. ¿Y las consecuencias económicas? Claro, se vieron enseguida. Miren este gráfico, es que no necesita mucha explicación. Entre el 97 y el 2005, de toda la pasta que generó la exportación de gas, para Bolivia, 2.900 millones de dólares. Para las empresas privadas, 11.200 millones, casi 4 veces más. El desequilibrio era sencillamente brutal. Y aquí está la clave. Estos números no son solo cifras en un papel. Fueron la gasolina que encendió un fuego social tremendo. Esta sensación de estar siendo saqueados otra vez fue la mecha que prendió una de las convulsiones sociales más graves de la historia reciente de Bolivia, la tristemente célebre Guerra del Gas del 2003. La calle explotó, y la presión fue tan grande que una vez más forzó al péndulo a volver. Empezaba una nueva era de soberanía, pero ojo, con problemas totalmente nuevos en el horizonte. La respuesta de la gente llegó en las urnas, en un referéndum histórico en 2004. Y los resultados, fueron un clamor popular. Fíjense, un 92% votó para recuperar la propiedad del gas. Un 92%.
un 87% para tumbar la ley neoliberal de los 90 y un 86% para refundar la empresa estatal YPFB. El mensaje era clarísimo, no había lugar a dudas. Y claro, con ese mandato tan claro de la gente, al año siguiente se aprobó una nueva ley, la 3058. ¿Qué hizo esta ley? Pues justo lo que pedía el referéndum. El Estado recuperaba la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y se aseguraba como mínimo el 50% de los ingresos. Esto se hizo con una regalía del 18% y un nuevo impuesto, el IDH, del 32%. Y parecía que por fin, después de un siglo de vaivenes, Bolivia había encontrado un cierto equilibrio. Control, buenos ingresos. Pero justo entonces, cuando un problema parecía solucionarse, apareció otro completamente distinto y con una fuerza arrolladora. Y esta es la gran encrucijada de la Bolivia de hoy. Es un dilema tremendo. Por un lado, tienen una ley que es pionera en el mundo, la Ley de Derechos de la Madre Tierra, que básicamente le da derechos a la propia naturaleza. Pero por otro lado, la cruda realidad económica. Más del 40% de la economía del país sigue dependiendo del dinero que entra por los combustibles fósiles, para poder financiar programas sociales y mantener la estabilidad. Así que, al final, después de un siglo entero luchando por controlar su propia riqueza, la pregunta que queda en el aire es esta. ¿Será capaz Bolivia de resolver esta contradicción final? ¿Podrá usar el dinero del gas, que todavía le queda, para construir un futuro que no dependa de él, antes de que los pozos, sencillamente, se sequen? Es la gran pregunta, y el péndulo, de momento, no para de moverse.